Muy buenas noches, yo soy Esdras Chabot. Este viernes se cumplen 50 años de un asesinato que cambió en muchos sentidos el curso de la historia en los Estados Unidos y también en el mundo. Ese día murió tiroteado en Dallas John F. Kennedy. Ese día comenzaron también innumerables conjeturas sobre un crimen que aún no está resuelto. Kennedy era el presidente más joven que había tenido Estados Unidos, el primero de origen católico, un presidente que había fracasado en Bahía de Cochinos, pero que había ganado la crisis de los misiles con Cuba, un presidente que había decidido salir de Vietnam en plena Guerra Fría y que combatía y coqueteaba al mismo tiempo con la mafia. Bienvenidos, soy Pablo Iriar. Han pasado 50 años, pero la investigación siempre inconclusa sobre la muerte de Kennedy tiene varios capítulos que transcurren también en México. Desde la visita de su presunto asesino, Lee Harvey Oswald, a las embajadas de Cuba y la Unión Soviética en esta ciudad, apenas semanas antes del asesinato, hasta la participación de grupos criminales que investigaciones no oficiales han identificado como relacionados con la muerte del presidente Kennedy. Soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. ...50 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, un hecho que marcó la Guerra Fría y que sigue teniendo repercusiones hasta el día de hoy. Un hecho que también tiene relación con el trabajo, la labor de los servicios secretos en Estados Unidos, en Cuba, en la Unión Soviética y también en México. Esra, ¿qué tal? Habría que situarlo, Jorge, en el contexto de la propia Guerra Fría, ¿no? Imposible pensar en que el asesinato de Kennedy no tuviese que ver directamente con la situación en Cuba después del fracaso de Bahía de Cochinos, todas estas figuras en donde pues, no había un antecedente en ese momento de un asesinato de esa magnitud, con un solo asesino, Lee Harvey Oswald, que había disparado supuestamente desde la parte superior del edificio de la biblioteca, y por otro lado, un par de días después, otro personaje, Jack Ruby, que dispara sobre Oswald y lo mata, en algo que parecería era pues una serie de casualidades que tuvieron que ser encerradas, porque en ese momento los Estados Unidos no tenían capacidad de procesar ni siquiera una investigación con respecto a qué había pasado, ¿no? Y creo que ese fue uno de los puntos fundamentales que pues, convirtieron al caso Kennedy cada vez más en el caso de, pues, quién sabe qué pasó. Nadie tiene la idea, como sucede en muchos de estos magnicidios. Se van a desclasificar hasta 2017 los documentos secretos de la investigación o lo que sabe el gobierno de Estados Unidos sobre el caso Kennedy. De la investigación Warren, que fue un caso una investigación bastante mal hecha, no dejó satisfecho a nadie, pero en esta misma línea creo que Estados Unidos no estaba preparado para un presidente liberal, un presidente que quería desmontar parte al menos de la Guerra Fría, que quería retirarse de Vietnam. Por tanto, la industria armamentista de los Estados Unidos perdía mucho dinero y los halcones en ese país estaban mucho más agresivos que ahora. Ellos fueron, por lo visto, los beneficiarios del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Ahí hay otro personaje, Jorge, que probablemente tú lo has trabajado mucho, la figura de Hoover, la figura de este director del FBI, en donde ahora se conoce, tenía un choque frontal con los Kennedy porque le representaban un desafío a alguien que era prácticamente el dueño a través de espionaje y contraespionaje interno de la vida de los políticos de allá. Sí, y Hoover se queda en el FBI cuando los Kennedy estaban decididos a quitarlo, estaba peleado con Robert Kennedy a muerte, por la sencilla razón de que Hoover los espiaba. A los Kennedy tenía muchísima información sobre los Kennedy, pero hay como 50 teorías de la conspiración sobre la muerte de Kennedy. Algunas tienen relación con México. Oswald está en México en septiembre, está en la Embajada de Cuba, en la Embajada de la Unión Soviética, está en una fiesta que organiza gente de la Embajada estadounidense, una fiesta en Polanco, una relación extrañísima que demuestra cómo además México era el centro de muchos servicios de inteligencia en plena Guerra Fría. México sí, fue y por lo visto sigue siendo la principal estación de la CIA en América Latina. Yo no sé si ahora ha sido desplazado por Brasil, pero por aquí confluían, había una excelente relación con la Unión Soviética de parte de México, entonces esta se convertía en una estación muy especial para el espionaje de los Estados Unidos. Claro, y además habría que considerar que todo el asunto de Kennedy ya terminó convertido en Estados Unidos
en una especie, en este colectivo imaginario de cada vez que hay algún cuestionamiento o alguien que aparece con una teoría rara, lo relacionan directamente con el asesinato de Kennedy. Hay tantas versiones como posibilidades reales de el asesino solitario, la conspiración de la CIA, los soviéticos, hay incluso quien ha pues armado toda la idea de extraterrestres que estarían metidos. Algo que finalmente contiene a los norteamericanos, quizá el problema de que todavía a 50 años no se pueda abrir la caja de que nos podría decir qué fue lo que sucedió, es porque finalmente hay una buena parte del aparato de control político y de espionaje en Estados Unidos que sería descubierto y que hoy, en términos de Estado y de seguridad nacional, no es viable. Sí, decíamos, los archivos clasificados, los que no se han dado a conocer, sobre todo el caso Kennedy, se van a dar a conocer, está la fecha ya puesta para 2017. Imaginemos la cantidad de tiempo que tiene que pasar para comenzar a conocer investigaciones sobre un crimen que marcó a los Estados Unidos. En Estados Unidos, preguntar dónde estabas cuando mataron a Kennedy es una pregunta típica, pero además todo lo que estaba involucrado. Tú decías, hay todas las teorías de la conspiración, hay 50 clasificadas como teorías relativamente serias, entre comillas, hay por lo menos 50. Desde la mafia hasta los cubanos, la CIA, el FBI, los enemigos internos, el Pentágono. Pero quizás lo que refleja, Pablo, esto es algo de lo que decíamos, la Guerra Fría, el momento que se estaba viviendo, el personaje que era Kennedy, todo lo que giraba en torno a la familia Kennedy, que 5 años después se refleja nuevamente con la muerte del otro hermano de Robert. Con el asesinato. Yo creo que no hay que esperar mucho de los documentos que se van a desclasificar dentro de algunos años. Vamos a conocer algunas cosas, pero ahí no va a estar la verdad de quién mató a Kennedy. Ha pasado mucho tiempo, han podido borrarse muchas huellas y creo que lo único que queda para la historia es ver quiénes fueron los beneficiarios de este crimen. Y los beneficiarios fueron los halcones, los que estaban por la línea belicista, los que estaban por mantener la guerra de Vietnam, incrementarla, duró 10 años más. Y ahí hay un personaje oscuro en todo esto, además de Hoover, que fue quien asumió la presidencia, Lyndon B. Johnson, que fue quien intensificó la guerra de Vietnam a niveles de paroxismo, y paradójicamente luego fueron los republicanos quienes vinieron a parar la guerra de Vietnam una década después. Ahora, hay que considerar claramente que esta idea del clan Kennedy como parte de la política en los Estados Unidos está ligado a esta noción también de tragedia familiar, como se ha manejado el caso de los Kennedy, desde el caso de John, desde el propio Robert, luego el propio Ted Kennedy, con esta situación que se da en Chappaquiddick, en un puente, cuando está con la secretaria, y toda una situación de familias con problemas, una familia de mucha fuerza política, de fuerza económica, y que está inmersa verdaderamente en la tragedia. Un elemento muy importante dentro de lo que implica el contexto de la familia norteamericana, en este caso los Kennedy, como familia de poder, ¿no? Sí, y de familias que se suceden, porque se fueron los Kennedy, llegaron los Bush, ahí están los Clinton, que plantean más o menos una secuencia, pero quizás también a mí me llama la atención el caso Kennedy. Tú decías, no se va a saber en los documentos clasificados. La mayoría de los magnicidios no se sabe qué sucede. Ocurrió con Kennedy, ocurrió con Robert Kennedy, que iba a la carrera presidencial como favorito después de ganar las primarias de California. Nos ocurrió con Luis Donaldo Colosio, nos ocurrió con José Francisco Ruiz Massieu, ocurrió en Suecia con Olof Palme. Ocurrió con el Papa Juan Pablo II, con el archiduque de Austria. O sea, es muy difícil descubrir quién está detrás de un magnicidio o de un asesinato de esas características. Sí, por supuesto, son muchísimos los hilos que se mueven, y a veces puede ocurrir que también exista la idea de la conspiración del tipo loco solitario. Así es, del loco solitario. No se descarta. Quizá en el caso Kennedy el problema fundamental es cuando esta comisión Warren empieza a ser cuestionada con respecto al
disparo que proviene de la biblioteca y en donde resulta que pues los disparos venían directamente, o hubo disparos que venían de frente del coche, y eso ya hace ver siempre la idea de un segundo tirador. Es el mismo caso con Colosio, te abre la idea de la conspiración. Uno solo, para armar la teoría de un solo hombre, tienes que desconectarlo de cualquier cosa. En el momento en que hay un segundo tirador o alguien más que tiene relación con él, inmediatamente la idea de la conspiración comienza a ser válida. Lo que sucede en el caso Kennedy con la idea de la conspiración es que es algo filmado, algo que ocurre delante de miles de personas, y donde las películas que van saliendo posteriormente, sobre todo la película Zapruder, demuestra que hay elementos que evidentemente la comisión Warren no pudo tomar, ¿no? El disparo ese que rebota en varias partes, que hiere a Kennedy y al gobernador Connelly al mismo tiempo, son lo que refuerza precisamente la teoría de la conspiración. Pues eso es lo que sucede en un país en donde finalmente la idea de matar a los presidentes pues ya tenía una trayectoria desde Lincoln hasta, o sea, no era es cierto, no era algo cercano, y luego incluso se vuelve a repetir con Reagan, que también exactamente, frente al Departamento Reagan, que lo de pudo Estado. haber matado si es que hubiera tenido mejor tino. Esta idea de el asesinar a un presidente tiene que ver en los Estados Unidos sí como parte de una cultura política que suponen ya han superado, pero que bueno, pues habría que entenderla en ese contexto histórico de asesinatos. ¿Es solamente de Estados Unidos? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo, insistiría en que aquí, por supuesto, que sí hubo una conjura, una conspiración para matar al presidente Kennedy. Es que después matan a su hermano. Si dudábamos que había un segundo tirador, sí hubo un segundo tirador, y ese fue, si no me equivoco, un terrorista jordano, Shirham Bishara Shirham, quien mató a Robert Kennedy en Los Ángeles. Y que tampoco ha dicho una palabra. Ruby, después de matar a Oswald, murió en la cárcel de un cáncer, Sí. nunca dijo una palabra, y Shirham Shirham jamás ha dicho por qué ha matado a Robert Kennedy. Ahora, quizá la parte fundamental que hay que entender en estos asesinatos y que no se puede hacer a un lado es la de los cuerpos de seguridad del presidente, o sea, los aparatos de seguridad, el servicio secreto, por supuesto, lo que acompaña a los presidentes y que termina siendo responsable o corresponsable. No es posible que estos aparatos que cuidan, aquí se llama Estado Mayor, etcétera, sean el servicio secreto. El servicio secreto, sean instancias que no sepan o no estén involucradas en un asesinato de esta naturaleza. Una pregunta muy rápida. ¿Un servicio secreto, un Estado Mayor, puede evitar el asesinato si alguien está decidido a cometerlo? Yo creo que el Estado Mayor o el servicio secreto puede intentar impedirlo. El problema es si alguien de adentro del sistema está interesado en que suceda y entonces le permites pasar. O sea, puede ser negligencia, pero también puede ser directamente por intención. Y fíjate directa. que a mí yo tengo un doble pesar por el asesinato de un presidente carismático, joven, de un origen diferente, de origen católico, como lo decíamos al iniciar el programa, pero también un presidente que tenía clara cuál debía ser la relación con América Latina. Él estableció la Alianza para el Progreso, que era aportar desarrollo económico a los países de América Latina, y luego esto tiene un cambio drástico con la llegada de Lyndon Johnson y de los republicanos, que fueron las dictaduras en América Latina, es decir, vamos a aplastar en lugar de promover el progreso. Creo que no hemos vuelto a tener un presidente como John Kennedy con esa idea continental del progreso compartido, hasta quizá la firma del Tratado de Libre Comercio con George Bush padre. Sí, que fue con México. Sí. No Nada con más. el resto de América Latina. Sí. Pero bueno, han pasado 50 años, obviamente no sabemos quién mató a John Fitzgerald Kennedy, pero México Confidencial ya nos vamos. Gracias, Pablo. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. A partir del próximo año, los refrescos y la amplia variedad de productos conocidos como comida chatarra costarán más caros porque el Congreso decretó gravarlos con un impuesto. Se trata de bajar su consumo. Se dice que está conectado con la obesidad y algunas graves enfermedades. Las empresas fabricantes se defendieron hasta el último momento, pero el impuesto ya no tiene vuelta. Es urgente aligerar el costo que pesa sobre las familias y las instituciones de salud para atender a los enfermos. Hay un punto medio en el que consumidores,
el gobierno y los propios fabricantes podrían coincidir. ¿Por qué no reformular el contenido de calorías de sus productos? Algunas empresas ya están preparando el cambio, los mismos productos, las mismas marcas con las que están familiarizados los consumidores, pero que no hagan daño a su salud.